Me expulsaron de mi propia casa y el frío de la noche fue solo el comienzo del abandono. Nunca imaginé que el lugar donde crecí, cada rincón impregnado de recuerdos y promesas rotas, se convertiría en un territorio vedado para mí. La puerta, que antes se abría con solo mi presencia, ahora permanecía cerrada. Un muro tangible y cruel que separaba mi pasado del presente, dejándome a la intemperie, sin un refugio ni una explicación clara. Sentí como la desesperación se apoderaba de mí con cada paso que me alejaba de ese hogar que ya no reconocía. El aire pesado olía a humedad y abandono, y el silencio de la calle parecía un juicio sin palabras. El corazón me latía con fuerza, un tambor insistente que marcaba el ritmo de mi miedo y mi incredulidad. Recordé las voces ahogadas en discusiones interminables, las miradas esquivas que se volvieron dagas, y el peso invisible del favoritismo que, silenciosamente, había ido despojándome de mi lugar. Mientras caminaba sin rumbo, un sonido inesperado rompió la quietud, el crujido de una rama bajo mis pies, un pequeño recordatorio de que aún estaba viva, de que tenía que encontrar una salida. La noche, con su manto oscuro, parecía engullir mis lágrimas y mis dudas. La luz amarillenta de una farola cercana parpadeó, como si el mundo mismo dudara en seguir iluminando mi camino. Fue entonces cuando comprendí que lo que creía seguro, lo que había llamado hogar, no era más que una ilusión frágil y traicionera. Mi mente se llenó de imágenes difusas, el olor a comida casera que ya no me esperaba en la mesa, las risas que se habían convertido en susurros de rechazo, y las promesas no cumplidas que flotaban en el aire como fantasmas. El abandono tenía un sabor amargo, una mezcla de vergüenza y rabia que me consumía por dentro. Pero, en medio de ese torbellino, una chispa de resistencia comenzó a arder. No podía dejar que esa injusticia definiera mi destino. La noche avanzaba, y con ella, la certeza de que algo más grande estaba por venir. No sabía qué ni cómo, pero sentía que el dolor y la humillación eran solo el prólogo de una historia que aún no terminaba. La propiedad que me habían arrebatado no era solo un espacio físico, era mi identidad, mi historia, y estaba decidida a recuperarla. El frío no era solo el del exterior, sino el de la traición que había mermado mi alma. Sin embargo, en esa oscuridad, una promesa silenciosa empezó a tomar forma, una promesa de retorno y de justicia que haría temblar los cimientos de aquel hogar que me había negado. Me llamo Elena, tengo 34 años y soy la hija que aprendió a callar para no perder el poco cariño que le quedaba. El aroma a café quemado, que escapaba de la cocina vecina, se colaba por la ventana entreabierta y me acompañaba en la soledad de esa habitación donde intentaba ordenar los pedazos de una vida rota. Mi piel aún sentía el frío de la noche anterior, ese frío que no solo venía del viento que se colaba por las rendijas de la puerta, sino del rechazo silencioso que había recibido en el lugar que alguna vez llamé hogar. Mientras me revolvía entre las sábanas arrugadas, una ráfaga de viento hizo bailar las cortinas y, por un instante, la luz cruzó el cuarto como una promesa efímera. Recordé entonces la última vez que estuve dentro de esa casa, el peso de las miradas esquivas y la indiferencia que se respiraba en el aire. Sentí un nudo en la garganta, un nudo que no era solo por la expulsión física, sino por la herida invisible de ser relegada como si nunca hubiera existido. En la mesa, una foto descolorida capturaba un instante feliz de hace años. La miré con nostalgia y un dejo de amargura. Me vi a mí misma, joven y llena de esperanzas, sin imaginar que la familia que me había criado se convertiría en los arquitectos de mi abandono. Mientras la memoria me jugaba trucos, un ruido sutil, como el roce de una hoja contra la ventana, me hizo volver al presente. El sonido me recordó que, a pesar de todo, seguía aquí, respirando, resistiendo. En ese instante, sentí la textura áspera de la pared contra mi espalda, un contacto frío que contrastaba con el calor latente de mi rabia contenida. Cerré los ojos y permití que la imagen de mi infancia se mezclara con la realidad actual, la casa vacía, las promesas incumplidas y el silencio que ahora era mi única compañía.
La ausencia de palabras me pesaba más que cualquier grito, y esa ausencia era la que realmente dolía. Pero en medio de ese vacío, una pequeña rebelión comenzó a germinar dentro de mí. No era solo la expulsión de un lugar físico, era el intento de borrar mi existencia, y yo no estaba dispuesta a desaparecer sin luchar. Un leve temblor recorrió mis manos mientras apretaba el puño, una reacción casi imperceptible que delataba la tormenta interna que no dejaba de crecer. La luz del amanecer empezó a colarse tímidamente entre las cortinas, iluminando las grietas que ahora formaban parte de mi historia. Supe entonces que, aunque me hubieran cerrado las puertas, mi lucha apenas comenzaba. No podía permitirme el lujo de rendirme, porque en esa batalla no solo estaba mi pasado, sino también la posibilidad de reconstruir un futuro que pareciera mío. En ese momento, la mezcla de dolor y determinación se volvió un fuego que no dejaría que me consumiera, sino que me impulsaría a reclamar lo que me fue arrebatado. El roce de la hoja contra la ventana volvió a interrumpir mi pensamiento, un sonido tenue que parecía susurrar recuerdos enterrados. Cerré los ojos y sentí como un escalofrío recorría mi espalda, un temblor que no solo venía del frío, sino de la intensidad creciente de lo que llevaba dentro. Cada instante que pasaba se hacía más insoportable, como si el peso de la injusticia me aplastara sin piedad. Me pregunté cuántas veces alguien más había sentido esa misma ausencia, esa invisibilidad insoportable dentro de su propio hogar, cuando las paredes que deberían proteger se vuelven muros de rechazo. La memoria me golpeó con imágenes de puertas cerradas, miradas que desvían y silencios que gritan más fuerte que cualquier palabra. Las manos se me entumecieron, frías y tensas, casi buscando un apoyo que no encontraba. Si alguna vez te hicieron sentir invisible en tu propia casa, sabes que no es solo una herida física, sino un vacío que consume sin descanso. Dale like si alguna vez sentiste ese peso, esa soledad en medio de quienes deberían ser tu refugio. Porque no estamos solos en esta lucha, aunque la sombra parezca eterna y el silencio infinito. Y justo cuando crees que todo está perdido, una fuerza inesperada comienza a nacer desde lo más profundo, un fuego que promete romper cadenas y abrir caminos. El amanecer no solo trae luz, sino también decisiones que cambiarán el rumbo. Mi historia apenas comienza. La habitación donde ahora paso mis días es pequeña y fría, con paredes que llevan el desgaste de años sin cuidado. El aire huele a humedad mezclada con un leve aroma a polvo y café rancio. Desde la ventana, la vista se limita a un callejón oscuro y silencioso, donde las sombras parecen quedarse atrapadas como yo. La luz tenue apenas alcanza a iluminar el suelo desgastado, y el eco de mis pasos resuena con un vacío que parece impenetrable. Para quienes me observan desde afuera, esta escena es suficiente para pintar un cuadro de derrota. Una mujer sola, desplazada, que perdió su lugar y su dignidad. Me ven como una víctima sin rumbo, alguien que se dejó caer y se resignó a la soledad. Los murmullos en el vecindario hablan de lástima disfrazada de curiosidad, y las miradas esquivas esconden juicios que no sé si son más dolorosos que la ausencia misma. Sin embargo, hay algo en esta aparente fragilidad que nadie alcanza a notar. Mientras ellos creen que solo queda ruina y abandono, yo guardo dentro de mí un secreto que resiste la desolación. Una grieta en la pared, apenas visible, muestra un hilo de luz que se cuela con insistencia, revelando que no todo está perdido ni estático. Esa fractura es un recordatorio silencioso de que incluso en lo más quebrado puede haber esperanza. La contradicción entre lo que aparento y lo que realmente soy es como un espejismo, una imagen que confunde a quienes me juzgan desde la superficie. Recuerdo aquella tarde, cuando un vecino se acercó con una sonrisa falsa y me dijo que ya era hora de aceptar mi destino, como si pudiera encerrar mi historia en un capítulo de derrota. Sentí un nudo en la garganta, pero también un fuego oculto que no pudo apagar. Más tarde, al tocar una de las paredes, noté que la pintura estaba abultada en un rincón, como si ocultara algo.
Mis dedos recorrieron la superficie con cautela y una mezcla de inquietud y curiosidad. Ese detalle me hizo comprender que hay más que solo abandono en esta habitación, hay secretos por descubrir, fuerzas esperando despertar. Afuera, el viento comenzó a soplar con más fuerza, haciendo que la ventana temblara y produjera un sonido metálico y agudo. Me sentí atrapada entre la calma forzada y la tormenta que se avecinaba, como si el mundo quisiera recordarme que nada permanece igual por mucho tiempo. A pesar de la frialdad de las paredes y el aire denso, dentro de mí se gestaba una tempestad distinta, una que no buscaba destruir, sino renacer. La disonancia entre la imagen que otros tienen de mí y la verdad que guardo es una batalla invisible que se libra. En cada latido, en cada pensamiento. Mientras la noche avanzaba, un ruido inesperado irrumpió en el silencio, un golpe seco, como si alguien o algo tocara la puerta con urgencia. Mi corazón se aceleró, un frío intenso me recorrió el hombro y una mezcla de miedo y esperanza me invadió. No sabía si era un aviso, una amenaza o una señal, pero entendí que no podía seguir escondida en las sombras. Esa llamada abrupta rompió la quietud y dejó en el aire la certeza de que algo estaba a punto de cambiar. La historia que creían conocer estaba a punto de ser desafiada, y yo debía estar lista para enfrentar lo que viniera. El golpe seco en la puerta de aquella noche no solo rompió el silencio, fue el primer aviso de que no estaba sola en esta batalla invisible. Esa misma puerta, gastada y con la pintura descascarada, se abría de par en par para revelar figuras que, aunque familiares, se habían convertido en sombras que oscurecían mi camino. Ellos, los antagonistas de mi historia, ya habían tejido sus redes mucho antes de que yo siquiera entendiera la magnitud de la traición que me aguardaba. Primero está mi hermano mayor, Julián, un hombre cuya presencia es tan imponente como el reloj de oro que siempre luce en su muñeca izquierda, un símbolo de un éxito que, para mí, siempre fue inalcanzable. Julián no solo es el heredero oficial de la casa que me negaron, es el guardián de un poder silencioso que ejerce con fría precisión. Su arrogancia no se manifiesta en gritos ni desplantes obvios, sino en una condescendencia calculada, como quien juega con piezas en un tablero invisible. En cada reunión familiar, sus palabras cortan como cuchillas envueltas en terciopelo, dejando heridas que no sangran pero duelen. Recuerdo la última vez que lo vi durante aquella noche en la que escuché el golpe en la puerta. Su mirada, fría como el acero, atravesó la oscuridad y me hizo sentir una vez más la pequeñez de mi existencia. Sin embargo, en un momento fugaz, su rostro mostró una sombra de duda, una chispa que reveló que no todo en él es desprecio. Esa contradicción me confunde y me mantiene alerta. Luego está Clara, la esposa de Julián, cuya sonrisa perfecta esconde un corazón de hielo. Ella es la voz detrás de muchas decisiones que me excluyen, la arquitecta silenciosa de mi destierro. Su arma es la manipulación emocional disfrazada de preocupación fingida, un veneno que se infiltra en conversaciones y gestos aparentemente inocentes. Clara maneja con destreza el control social dentro de la familia, utilizando favores y silencios como cadenas invisibles. Su apariencia impecable, siempre vestida con telas caras y perfumes sutiles pero persistentes, contrasta brutalmente con mi realidad rota. Recuerdo aquella vez, justo después del golpe en la puerta, cuando escuché su risa apagada en el pasillo, una mezcla de triunfo y desprecio que me heló la sangre. Pero no todo en Clara es oscuridad. En una ocasión, cuando menos lo esperaba, me ofreció un gesto de amabilidad, una taza de té caliente en un día de lluvia, que me hizo sospechar que bajo su capa de frialdad también hay capas más profundas y complejas. No puedo olvidar a mi cuñado, Esteban, un hombre cuyo éxito financiero es tan visible como el reluciente auto último modelo que estaciona frente a la casa familiar. Su poder se ejerce a través del control económico, un silencio que oprime más que cualquier palabra. Esteban es el muro invisible que bloquea mis intentos de recuperar lo que me fue arrebatado. Su presencia siempre está acompañada del olor a cuero nuevo y a tabaco caro,
Una mezcla que me irrita y me recuerda lo lejos que estoy de ese mundo. En una de las pocas ocasiones en que cruzamos miradas, sentí el peso de su juicio, como si evaluara cada uno de mis defectos y debilidades. Sin embargo, en un momento inesperado, lo vi proteger a su hijo con una ternura que no esperaba, un gesto que me mostró que incluso en la dureza puede haber humanidad. Cada uno de ellos es una pieza clave en el mosaico oscuro que me envuelve, pero no son caricaturas de maldad, son personas complejas, con contradicciones y sombras propias. Julián, Clara y Esteban no solo representan la oposición externa, sino también los lazos que me atan a un pasado que duele y que debo enfrentar para poder liberarme. Sus acciones, sus miradas y sus silencios han sido la banda sonora de mi caída y, probablemente, de la lucha que se avecina. El día a día está marcado por pequeños gestos que, aunque parecen insignificantes para quienes los observan desde lejos, son bombas silenciosas para mí. La forma en que Clara evita cruzar el umbral de mi habitación cuando entra a la casa, o cómo Julián siempre se asegura de que sus palabras me alcancen como flechas en las reuniones familiares. El ruido constante del auto de Esteban al salir cada mañana es un recordatorio tangible de la distancia que me separa de la vida que una vez conocí y que ahora parece un sueño lejano. A pesar de todo, siento que estas figuras que me enfrentan también me han dejado pistas, fragmentos de vulnerabilidad que puedo usar a mi favor. La grieta en la pared donde la luz se cuela, el gesto de amabilidad inesperado de Clara, la duda fugaz en la mirada de Julián, la ternura escondida de Esteban. Son señales que, aunque sutiles, iluminan un camino que no puedo ignorar. Mientras escribo estas palabras, la misma puerta que una vez se abrió con ese golpe seco vuelve a sonar. Esta vez, el ruido es diferente, más cercano, como un eco que me recuerda que no puedo huir de ellos ni de lo que representan. Siento el peso de su presencia en cada rincón de mi vida y sé que la batalla apenas comienza. No puedo permitir que estas sombras definan mi historia. De alguna manera, debo encontrar la fuerza para enfrentar no solo a quienes me negaron un hogar, sino también a los recuerdos y emociones que ellos despiertan. El enfrentamiento está a la vuelta de la esquina y aunque el miedo me atenaza, también me impulsa a seguir adelante. Porque sé que detrás de cada antagonista, detrás de cada gesto y mirada, hay un desafío que debo superar para reclamar mi lugar en este mundo que intentaron arrebatarme. El eco del reloj de oro de Julián seguía resonando en mis pensamientos cuando apareció ella, la vecina del segundo piso, una mujer delgada con ojos que parecían absorber cada secreto del edificio. Su función en esta trama es la de observadora silenciosa, una sombra que vigila sin intervenir, pero cuyo peso moral se siente en cada mirada que me lanza desde la escalera. Su andar pausado y el tintineo de las llaves en su mano son como un susurro constante que me recuerda que nadie escapa del juicio de los demás. Una tarde, al asomarme por la ventana, la vi detenerse en el pasillo y mirar hacia mi habitación con una mezcla de curiosidad y lástima, como si supiera más de lo que dice y calla. En otra ocasión, escuché sus pasos apagados cuando bajaba, y el aroma a jazmín que siempre la acompaña se coló por la rendija de la puerta, un contraste con el frío que me envuelve. Ella no pronuncia palabras, pero en ese silencio se esconde un eco de la injusticia que me consume, un recordatorio constante de mi aislamiento. No lejos de allí, el portero del edificio actúa como una isca, un provocador sutil que, con su lenguaje corporal y miradas cargadas de juicio, incita a que los demás se posicionen en contra o a favor. Su figura robusta y la chaqueta desgastada por el tiempo forman un muro entre la vida que dejo atrás y esta realidad fragmentada. Cada vez que atraviesa el vestíbulo, sus pasos retumban como golpes que despiertan memorias dolorosas. Recuerdo cuando, una noche, al llegar después de un día especialmente duro, sus ojos se estrecharon y su sonrisa torcida dejó entrever una mezcla de desdén y diversión cruel. Más tarde, cuando otro vecino comentó algo en voz baja, él asintió con complicidad, una chispa que encendió la tensión en el aire.
Su presencia es un recordatorio de que las heridas no solo provienen de dentro, sino que también se alimentan de miradas externas que juzgan y excluyen sin compasión. Luego está la prima menor, una joven que parece un reflejo distorsionado de mí misma, atrapada entre la lealtad a su familia y la empatía que a veces me regala. Su función es la de eco emocional, un espejo que amplifica mis sentimientos de abandono y esperanza. Su cabello rizado y su sonrisa temblorosa son como un faro que a veces ilumina mi oscuridad. En una ocasión, cuando la vi deslizar un libro viejo por debajo de la puerta, sentí que alguien aún creía en mí, aunque fuera en secreto. En otra, su risa apagada durante una reunión familiar dejó escapar un suspiro que resonó en mi pecho, un sonido cargado de tristeza y complicidad. Ella no puede cambiar mi destino, pero su presencia me recuerda que no estoy completamente sola, que dentro de esta red de sombras también existen hilos de luz que se resisten a romperse. Un vecino del último piso, un hombre mayor con manos ásperas y voz ronca, cumple el papel de observador silencioso que, a pesar de su aparente indiferencia, carga con una historia que se entrelaza con la mía. Su mirada profunda y el olor a tabaco frío que lo envuelve son una constante en el edificio. Lo vi en la noche del golpe en la puerta, asomado a la ventana con una expresión que mezclaba preocupación y resignación. En otro momento, su presencia en el ascensor, callada pero firme, me ofreció un extraño consuelo, como si su silencio dijera que entiende el peso que llevo. Es un recordatorio de que, aunque el mundo parezca indiferente, hay quienes llevan cicatrices invisibles que conectan con las mías. Finalmente, la amiga de la infancia, ahora distante y atrapada en su propia lucha, aparece como una isca que provoca acciones y emociones inesperadas. Su cabello siempre desordenado y su risa nerviosa son como ecos de un pasado que se desvanece. En una de las pocas visitas, su mirada vacilante y el temblor de sus manos hablaron más que cualquier palabra. Fue un gesto que despertó en mí una mezcla amarga de nostalgia y traición. Más tarde, al partir, dejó caer sin querer un papel arrugado que contenía un fragmento de un secreto que podría cambiarlo todo. Su presencia me empuja a confrontar no solo a quienes me rodean, sino también a mí misma, a enfrentar verdades ocultas que acechan en las sombras. Cada uno de estos personajes secundarios se entrelaza con mi historia como hilos que fortalecen o tensan la trama, creando un tejido complejo donde la injusticia, la lealtad, la curiosidad y el juicio se entrecruzan. La luz que se filtra por la grieta en la pared, ese hilo dorado que insiste en atravesar la oscuridad de mi habitación, parece resonar también con su presencia, un símbolo de que, aunque rodeada de sombras, no estoy destinada a desaparecer silenciosamente. Mientras la noche avanza y el sonido lejano de pasos y susurros invade el pasillo, siento que estas figuras que apenas comienzan a mostrarse serán claves en los pasos que daré. No son solo reflejos o sombras, son piezas esenciales en un juego cuyos movimientos aún desconozco, pero cuyos efectos ya palpo en la piel. La tensión crece y aunque el miedo me oprime, también me impulsa. Sé que pronto tendré que mirar a esos ojos que me observan desde la oscuridad, responder a las provocaciones que me lanzan y enfrentar la verdad que cada uno encierra. La batalla no es solo contra quienes me expulsaron, sino contra la red invisible que sostiene este castillo de soledad. Y en ese momento, cuando la luz y la sombra se crucen definitivamente, sabré que nada será igual. El leve chirrido de la bisagra oxidada de la puerta volvió a resonar en la penumbra de mi habitación, ese sonido que alguna vez fue casi imperceptible, pero que ahora retumba en mis oídos como un eco persistente del pasado. Fue ese mismo ruido el que me llevó a recordar cómo todo comenzó, cómo se tejió la red que me aprisiona hoy. Mi mente viajó a un momento distante, donde la sombra de una decisión familiar empezó a marcar mi destino. Hace casi 20 años, la casa que hoy me rechaza fue objeto de una división silenciosa, una herencia que no solo repartió bienes materiales, sino también heridas invisibles. Mi padre, hombre de negocios con una fortuna que superaba los $5 millones en propiedades inmobiliarias,
decidió legar la mayor parte de su patrimonio a mi hermano mayor, Julián, dejando para mí apenas una pequeña porción que incluía la habitación en la que ahora sobrevivo. Recuerdo el día en que su voz resonó en la sala, firme y definitiva, mientras el olor a cera de pino impregnaba el aire, mezclándose con el frío cortante de aquella mañana de otoño. Fue la primera grieta en el muro de afecto que alguna vez creí inquebrantable. La herencia no solo significó la pérdida de un espacio físico, sino la consolidación de un poder que me marginó, que fue la primera piedra en la construcción del aislamiento que hoy sufro. Otro evento crucial marcó el rumbo de mi vida, la mudanza de Clara, la esposa de Julián, a la casa familiar poco después de la muerte de mi padre. Su llegada no fue simplemente la incorporación de una nueva presencia, sino el inicio de un control silencioso que fue minando mis derechos y mi lugar. Su sonrisa perfecta y su mirada calculadora se extendieron como una sombra sobre cada rincón, dejando huellas invisibles que todavía siento en la piel. En aquel entonces, el aire estaba impregnado del aroma a flores frescas que Clara siempre usaba, un contraste cruel con la atmósfera helada que me envolvía. Fue ella quien, con su manipulación sutil, logró que la familia me viera como una carga, una presencia incómoda que debía ser relegada a la periferia. Estos dos hitos no solo definieron mi exclusión física de la casa, sino que también sembraron la semilla de un rechazo emocional que se ha ido profundizando con el tiempo. La herencia desigual y la influencia de Clara crearon un terreno fértil para la soledad y el silencio que hoy habitan en mí. El peso de estas decisiones se siente como una cadena invisible que me ata a una historia de injusticia, una sombra larga que oscurece cada intento de renacer. La memoria me lleva a un instante preciso, cuando el sol se filtraba por la ventana rota y el sonido del reloj de oro de Julián marcaba cada segundo con una precisión implacable. Ese tic-tac constante no es solo un recordatorio del paso del tiempo, sino el latido frío de un poder que me excluye. El olor metálico del reloj, mezclado con la humedad que se filtraba por la pared agrietada, me transporta a esa época donde la lucha por un lugar en la familia se volvió una guerra silenciosa. Ahora, cada vez que el leve chirrido de la puerta se mezcla con el tic-tac distante, siento que el pasado y el presente se entrelazan en una danza cruel, donde cada movimiento es una respuesta a un hecho que ocurrió mucho antes de que pudiera defenderme. La herencia y la llegada de Clara no solo moldearon mi realidad actual, sino que también dictaron las reglas de un juego donde el amor se traduce en exclusión y la sangre en distancia. Este pasado no es un simple recuerdo, es un peso que se instala en mis hombros, una sombra que colorea con tonos grises cada interacción, cada pausa, cada mirada. La luz tenue que se cuela por la grieta en la pared, aquella misma que me susurraba esperanza en la oscuridad, ahora parece un hilo frágil que conecta la historia de mi destierro con la posibilidad de un renacer. Pero la sombra es densa, y su presencia se siente en la piel, como un frío que no se va. Mientras escribo estas memorias, el sonido del chirrido se intensifica y una sensación de opresión me envuelve. Mi respiración se vuelve entrecortada, como si el aire mismo se resistiera a llenar mis pulmones. Un sudor frío recorre mi espalda y un temblor sutil sacude mis manos. Es como si la casa misma respirara conmigo, recordándome que el pasado no está muerto, que vive y respira en cada rincón, listo para reclamar su lugar. En este instante, siento que los ecos de la herencia y la llegada de Clara no solo están en mi memoria, sino en la atmósfera que me rodea, en el aire cargado que se cuela por la ventana rota, en el roce áspero de la pared contra mi piel, en el tic-tac implacable del reloj que marca no solo el tiempo, sino la cuenta regresiva de lo que está por venir. La historia que me trajo hasta aquí no es solo un relato de injusticias pasadas, sino la raíz de un conflicto que sigue vivo, latente, amenazante. Y mientras ese chirrido vuelve a sonar, más fuerte y persistente, sé que la próxima vez que escuche ese sonido, no estaré sola en la oscuridad. El sudor frío que había empezado a recorrer mi espalda en la penumbra se transformó en un peso tangible cuando crucé el umbral de la cocina.
El mismo olor a jazmín que siempre acompañaba a la vecina del segundo piso flotaba en el aire, mezclado con el aroma rancio de la grasa acumulada en la campana extractora. La luz amarilla del fluorescente parpadeaba débilmente, proyectando sombras que parecían acechar en cada esquina. La textura áspera del suelo de baldosas bajo mis pies reforzaba la sensación de vulnerabilidad. Aquel espacio, aunque pequeño y familiar, se había vuelto una trampa invisible. Al girar hacia la despensa, sentí detrás de mí la presencia pesada y opresiva que sabía no era casual. Julián estaba allí, apoyado contra el marco de la puerta, con su reloj de oro reluciendo bajo la luz artificial, un símbolo frío y deslumbrante de su dominio. Sus ojos se posaron en mí con esa mezcla de desprecio y superioridad que siempre supo imponer sin necesidad de palabras. Respiró hondo, como si estuviera preparando un arma silenciosa, y su sonrisa torcida apareció, esa que nunca llega a sus labios, pero que se dibuja en la mirada. Entonces, con un tono seco y cortante, rompió el silencio. ¿Todavía crees que tienes un lugar aquí? Su voz fue un filo que se clavó en la piel. La microagresión fue tan directa como cruel, una frase pequeña que contenía un universo de rechazo y humillación. No respondí. Solo bajé la mirada, sintiendo cómo la presión en mi pecho aumentaba sin dejar espacio para el aire. Mis manos se aferraron al borde de la mesa, buscando un ancla para no sucumbir al temblor que amenazaba con quebrarme. Julián dio un paso hacia adelante, su figura robusta llenando el espacio, y con un movimiento imperceptible, su mano rozó el pomo de la puerta, girando lentamente como una llave que cerrara no solo el paso, sino cualquier posibilidad de diálogo o escape. Su silencio era una sentencia. En ese instante, el tic-tac distante del reloj de oro resonó en mi mente, un latido frío que acompañaba el ritmo de aquel control invisible pero absoluto. Sentí que estaba siendo vigilada, cada respiración medida, cada movimiento calculado dentro de un territorio que ya no me pertenecía. El aroma a jazmín se volvió un recordatorio punzante, una fragancia que en otro tiempo podría haber significado consuelo, pero que ahora actuaba como un sello olfativo de mi exclusión. La cocina, con su luz parpadeante y sus sombras móviles, se transformó en una jaula donde el poder y la humillación se entrelazaban. Mientras Julián mantenía esa postura, su sonrisa torcida se profundizó, y un suspiro casi inaudible escapó de sus labios, como si se divirtiera con mi impotencia. Su mirada, altiva y fría, me atravesaba como un cuchillo invisible, dejando marcas que no se ven pero se sienten en lo más profundo. Abrí la boca para decir algo, pero el nudo en la garganta me paralizó. En lugar de palabras, solo pude inclinar la cabeza ligeramente, un gesto mínimo que intentaba contener el temblor que sentía en el estómago. La tensión era un hilo fino que amenazaba romperse, pero me aferré al silencio como a una tabla en medio del naufragio. La luz del fluorescente parecía oscilar entre la claridad y la penumbra, como si el tiempo mismo dudara en avanzar en ese espacio detenido por la tensión. En la esquina del suelo, un pequeño charco de agua reflejaba la luz temblorosa, una mancha insignificante que, sin embargo, parecía crecer con cada segundo, simbolizando la invasión lenta pero constante de mi territorio. Sentí el roce áspero de la pared contra mi brazo, una caricia hostil que me recordaba lo frágil de mi posición. Julián volvió a mirar hacia la despensa, inspeccionando sin permiso, como si cada rincón fuera un territorio conquistado que debía vigilar. El eco de sus palabras quedó suspendido en el aire, un látigo invisible que me azotaba sin descanso. ¿Todavía crees que tienes un lugar aquí? Se repetía en mi mente, una frase que no solo cuestionaba mi presencia, sino que destruía cualquier atisbo de pertenencia. La imagen del reloj de oro, con su tic-tac implacable, apareció de nuevo, marcando el tiempo de mi exclusión con una precisión cruel. El aroma a jazmín persistía, mezclándose con el olor a humedad y aceite quemado, un contraste que me hacía sentir atrapada entre dos mundos, uno de opulencia y control, y otro de abandono y resistencia.
La sensación física se intensificó, un frío glacial se extendió desde mi espalda hasta la nuca, y mi respiración se volvió superficial, como si cada bocanada de aire fuera un esfuerzo titánico. El temblor en mis manos se hizo más evidente, y un peso invisible parecía aplastar mi pecho, dificultando el latir tranquilo de mi corazón. Cerré los ojos por un instante, intentando encontrar un refugio interior, un espacio donde el ruido y la amenaza no pudieran alcanzarme. Pero el silencio que siguió a la frase de Julián era aún más ensordecedor, un vacío denso que prometía que aquello no terminaría allí. Cuando abrí los ojos, Julián ya había retrocedido, su figura desapareciendo lentamente bajo la sombra de la puerta. Sin embargo, la marca de su presencia seguía palpable en el aire, como un veneno invisible dispuesto a corroer cualquier esperanza. La cocina volvió a quedar en silencio, pero el peso de aquella frase, de aquella mirada, se posó sobre mí como un fantasma que no quiere partir. En el suelo, el charco de agua reflejaba todavía la luz vacilante, una imagen que parecía decirme que el control no era solo un acto físico, sino una invasión sutil, una mancha que se extiende sin ser detenida. Mi cuerpo se mantuvo tenso, los músculos en alerta, mientras la sombra de Julián se desvanecía fuera del campo visual. Una gota de sudor rodó por mi sien, fría y traicionera, y sentí que un temblor más fuerte recorría mis extremidades. La atmósfera parecía cargada, como si el aire mismo se hubiera espesado con la amenaza latente de lo que vendría. La sensación de estar atrapada en una telaraña invisible, tejida por ese control silencioso y despiadado, se hizo más nítida que nunca. No hubo gritos ni golpes, solo una frase, una mirada y un gesto que dejaron claro que la guerra apenas comenzaba. El eco de esa microagresión sigue resonando en mi piel, un recordatorio persistente de que mi lugar ha sido usurpado, y que cualquier intento de resistir será observado, medido y, quizás, aplastado. La sombra de Julián se alarga más allá de la puerta, y sé que el siguiente movimiento será decisivo. El silencio que quedó tras su partida no es paz, sino la calma tensa antes de la tormenta que se avecina. La frase de Julián retumbaba en mi mente como un golpe seco, dejando una sombra fría que se extendía hasta la médula de mis huesos. Siento aún el peso invisible que se posa sobre mi pecho, esa opresión que roba el aire y hace que cada latido se convierta en un recordatorio de mi vulnerabilidad. La rabia hierve en mi interior, pero se mezcla con una tristeza profunda, una mezcla amarga que quema y congela al mismo tiempo. Sé que no estoy sola en este sentir. Quien haya enfrentado la humillación disfrazada de indiferencia sabe bien esa mezcla de impotencia y fuego silencioso que me consume ahora. Es imposible no reconocer ese nudo en la garganta, esa ira contenida que no se atreve a estallar pero tampoco se apaga. Quiero preguntarte, cuando alguien te ha mirado con desprecio disfrazado de indiferencia, cuando han intentado borrarte con una frase fría que duele más que un grito, ¿qué fue lo que sentiste primero? ¿Rabia que te hace querer gritar al mundo tu verdad, o un silencio que te deja atrapado en la soledad? Me gustaría que compartieras conmigo esa emoción, que no te quedes callado, porque en esta indignación compartida hay una fuerza que ni ellos pueden romper. No es solo mi lucha, es la de todos los que han sido invisibilizados por quienes creen tener el derecho de controlar y decidir sobre nuestras vidas. Y aunque este golpe parezca definitivo, sé que es apenas el preludio de lo que vendrá, una escalada de sombras más densas y silencios más pesados. Pero también sé que en esa sombra puede nacer una luz que desafíe el dominio y el olvido. ¿Estás listo para seguir conmigo y enfrentar lo que aún está por llegar? El aroma denso del café quemado se colaba desde la cocina, mezclándose con el aire rancio que se acumulaba en esa habitación diminuta donde me había recluido durante años. El tic-tac implacable del reloj de oro de Julián resonaba en mi cabeza como un metrónomo cruel, marcando cada segundo de mi encierro. Allí, en ese espacio reducido, la realidad cotidiana se desplegaba en detalles que parecían insignificantes,
pero que en su repetición constante se convertían en cadenas invisibles que me ataban a una existencia de sombra y silencio. Me levanté de la silla desvencijada con el asiento gastado, donde el relleno se asomaba por las grietas del viejo tapizado. La mesa, una pieza de formica astillada con manchas de café seco y restos de comida vieja, sostenía un plato con migas de pan duro, la única comida que había quedado después de que Clara decidiera que no merecía más que sobras. Al lado, una taza de cerámica con un borde desconchado contenía el líquido amargo que me obligaba a beber cada mañana, un ritual que se repetía sin cambios desde hace casi 20 años. El reloj de pared, de esos baratos con números grandes y manecillas negras, marcaba las 7:43, un tiempo que parecía detenido en su monotonía. Entre mis dedos, el trapo que usaba para limpiar la mesa tenía el tacto áspero del lino viejo, gastado por años de frotar sin descanso. Su textura me recordaba a la piel curtida de alguien que ha vivido demasiado tiempo bajo la presión constante de la invisibilidad y el desprecio. Mientras doblaba el trapo con movimientos lentos y medidos, sentía como cada pliegue era una pequeña batalla contra el desmoronamiento de mi dignidad, un intento tenue de ordenar un caos que no me pertenecía. Allí, en ese universo reducido, se hacía evidente el contraste brutal que definía mi realidad. Mientras yo exprimía cada centavo para pagar los 372,58 pesos de la cuenta de electricidad. Sin poder permitirme un solo lujo, Julián exhibía en la puerta un auto último modelo, brillante y ostentoso, cuyo motor ronroneaba con arrogancia en el garaje que él había heredado sin esfuerzo. Esa desigualdad palpable era un nudo que se apretaba en mi garganta cada vez que salía al pasillo y veía la diferencia entre mi pequeño refugio y la opulencia que se permitía mi hermano, que parecía vivir en otro mundo, lejos de las ruinas emocionales que yo habitaba. El silencio del lugar era roto por el goteo insistente de un caño que no cerraba bien, un sonido que se infiltraba en mi memoria como una gota constante de desdicha. El olor a humedad, mezclado con el tenue aroma de un jazmín que la vecina cultivaba en su balcón, llegaba hasta mí como un eco lejano de libertad, un recordatorio cruel de que fuera de esas paredes existía un mundo que me negaban. La temperatura del ambiente, fría y húmeda, se pegaba a mi piel como una segunda prisión, haciendo que mis huesos dolieran con un frío profundo que nada podía aliviar. Mientras abría la vieja alacena, con sus puertas de madera descascarada y bisagras chirriantes, encontré un paquete de arroz que había comprado hacía 2 semanas por 58,9 pesos, una cantidad que parecía insignificante pero que, al sumarse con el resto de gastos, representaba una carga constante. Tomé el paquete con cuidado, consciente de que cada grano era un pequeño acto de resistencia contra la marginación que me intentaban imponer. El movimiento de mis manos, al cerrar con delicadeza la alacena para no hacer ruido, era un reflejo de la tensión acumulada. Cada gesto, por mínimo que fuera, estaba cargado de significado. El roce sutil del paquete contra la madera me recordaba la fragilidad de mi posición, como si cualquier descuido pudiera hacerme desaparecer del todo. En ese momento, la cocina se convertía en un microcosmos de mi vida, donde los objetos cotidianos narraban mi historia de exclusión y lucha. El contraste entre la taza de café agrietada que sostenía y el brillo imponente del reloj de oro en la muñeca de Julián era una metáfora tangible de la distancia que nos separaba. Mientras yo bebía de una taza marcada por el tiempo y el olvido, él exhibía su poder con un objeto que simbolizaba riqueza y control, un símbolo de la opresión que ejercía sobre mí desde hace casi 2 décadas. Esa diferencia material era también un abismo emocional, un recordatorio constante de quién tenía el poder y quién estaba condenado a soportar el desprecio. El silencio volvió a la habitación, roto solo por el leve susurro del viento que colaba por la ventana mal cerrada y el sonido del reloj barato que marcaba los minutos con una precisión implacable. Cerré los ojos un instante y sentí como la humedad se colaba en mis huesos, una presencia fría y persistente que me recordaba que, a pesar de todo, seguía aquí,
resistiendo en ese espacio reducido que era mi único refugio y mi prisión. Al abrir de nuevo los ojos, mi mirada se posó en la pequeña grieta que recorría la pared junto a la mesa, una fisura que parecía crecer lentamente, como una herida silenciosa que nadie se molestaba en reparar. Esa grieta, tan insignificante a simple vista, se convirtió en un símbolo de mi realidad, una fractura que, aunque pequeña, amenazaba con romper por completo la frágil estructura que me sostenía. En ese detalle concreto sentí el peso de la historia que aún no se había contado, la promesa de que lo que vendría no sería menos doloroso, pero sí inevitable. Y así, entre el ruido del reloj, el aroma mezclado de café y jazmín, y la textura áspera del trapo en mis manos, me preparé para enfrentar un nuevo día en esa batalla silenciosa, consciente de que cada pequeño objeto, cada cifra y cada sensación eran piezas de un rompecabezas que reflejaba no solo mi destino, sino el de todos los que, como yo, luchan contra la sombra implacable de la exclusión y el desprecio. Esa grieta en la pared, que parecía crecer lentamente, no era más que un reflejo tangible de un patrón que se repetía una y otra vez en mi vida, una fractura que mostraba la sistemática injusticia que me rodeaba. No era un accidente ni un desliz pasajero, sino la continuación de un ciclo que se había instalado desde hacía mucho tiempo, como una sombra que se alarga y se espesa con cada día que pasa. Primero, recuerdo cuando mi padre decidió, sin consultarme ni siquiera una vez, dejarle a Julián la mayor parte de la herencia, relegándome a una habitación pequeña, casi una celda disfrazada de refugio. Esa decisión, fría y calculada, fue el primer golpe que marcó mi destino, un acto que no solo me privó de bienes materiales, sino que sembró en la familia un silencio cómplice que me aisló definitivamente. El rechazo no se manifestó solo en palabras, sino en gestos y miradas que dolían más que cualquier grito. Después, la llegada de Clara, con su sonrisa dulce y sus ojos afilados, intensificó la exclusión. No solo me relegó físicamente a la cocina, sino que manipuló a todos para que me vieran como una carga, como si mi existencia fuera un peso insoportable para la familia. Su control silencioso era una prisión más efectiva que un encierro físico, su manera de vigilar mis movimientos y sus comentarios velados, siempre acompañados del tic-tac del reloj de oro de Julián, eran recordatorios constantes de que mi lugar estaba fuera de sus vidas. Y ahora, ese momento en la cocina, cuando Julián me lanzó aquella microagresión con su mirada fría y despreciativa, fue la confirmación de que nada había cambiado, que la opresión se había vuelto más sutil pero no menos letal. Cada vez que pronuncia esa frase, siento un frío que se extiende desde el estómago hasta los dedos de las manos, una mezcla de rabia contenida y un dolor punzante que me recuerda mi impotencia. En otra ocasión, hace unos años, cuando intenté reclamar mi derecho a participar en una decisión familiar, Julián me ignoró por completo, como si no existiera, y Clara se encargó de que los demás hicieran lo mismo. Sentí entonces un vacío tan profundo que el mundo parecía haberse reducido a la distancia entre mi cuerpo y la mesa donde me ignoraban deliberadamente. Esa exclusión constante era una forma de chantaje emocional, una manera de decirme sin palabras que mi voz no tenía valor. Recuerdo también cuando, hace casi una década, descubrí que Julián había vendido un terreno que en teoría era mío, sin consultarme ni un instante. Fue un golpe silencioso que me dejó sin aliento, una traición disfrazada de legalidad que me hizo sentir como un objeto roto, descartado sin consideración. El frío de esa revelación se me quedó grabado en la piel, como si una mano invisible me apretara el corazón con fuerza. En todos esos momentos, el reloj de oro de Julián parecía marcar no solo el paso del tiempo, sino también la cadencia de mi sufrimiento, un metrónomo que repetía con precisión cruel la seguridad de su dominio. Su presencia, su mirada y esa frase siempre presente funcionaban como un estribillo opresivo que sellaba cada injusticia. Esos episodios no son aislados ni fortuitos, son capítulos de un mismo libro de desdén y control que se extiende desde hace años, cada uno más invasivo y doloroso que el anterior.
La progresión es imparable, primero la exclusión material, luego la manipulación emocional, la invisibilización y, finalmente, la humillación directa. Cada capítulo deja una marca más profunda, una herida que se abre y no cierra, y que va transformando mi percepción del mundo. Lo que antes era una casa, un espacio que alguna vez imaginé como refugio, se convirtió en una prisión invisible donde cada objeto, cada gesto, era un recordatorio de mi lugar relegado. La tristeza se mezcla con una rabia sorda, un fuego que no se extingue y que alimenta mi resistencia silenciosa. A veces siento que me vuelvo un fantasma en mi propia familia, una sombra que ellos se esfuerzan en borrar. Pero esa invisibilidad también me fortalece, es la chispa que mantiene viva la esperanza de un cambio. Sin embargo, cada injusticia me deja agotada y alerta, con la sensación de que lo peor aún está por venir. La escalada de abusos no se detiene. Cada acto de desprecio es un peldaño más en la escalera que me quieren hacer subir hacia la completa destrucción de mi identidad. Y sé que, si nadie interviene, la próxima agresión será más brutal, más invasiva, un golpe que podría derrumbarme definitivamente. La injusticia que vivo no es un caso aislado, es un patrón que se repite en muchas vidas, en muchas casas, donde el poder se ejerce con mano firme y silenciosa. Es un ciclo que solo puede romperse con la valentía de quienes, como yo, deciden no callar y enfrentar la sombra que se extiende. Pero por ahora, mientras siento el peso de la opresión en cada músculo, en cada respiración, sé que esta historia aún no ha terminado, y que la grieta que crece en la pared es solo el reflejo de una fractura mucho más profunda, una herida que aún sangra y que amenaza con abrirse de par en par. El tic-tac del reloj de oro resonaba en mis oídos como un latido implacable, un eco persistente que me recordaba cada humillación, cada exclusión que había soportado. Esa repetición mecánica, como un martillo golpeando una piedra vieja, desgastaba mi resistencia hasta dejarla al borde del colapso. Sentía el peso de esa cadencia en el pecho, como si mi corazón latiera a la misma velocidad de ese instrumento de poder que Julián mostraba con soberbia y desdén. Pero aquella tarde, el aire en la casa cambió, se volvió denso, cargado de una electricidad invisible que anunciaba una tormenta. Julián apareció en la cocina con una postura diferente, más rígida. Sus pasos resonaron con un eco más fuerte contra el suelo frío. No hubo la habitual distancia calculada, esta vez se acercó demasiado, invadiendo mi espacio, como un depredador que acecha a su presa con intención clara. La luz amarillenta de la bombilla temblaba ligeramente, proyectando sombras que se movían inquietas sobre las paredes agrietadas. Clara, que hasta entonces parecía una figura distante, apareció detrás de Julián, con una sonrisa fría que no alcanzaba sus ojos. La atmósfera se volvió opresiva, la mezcla del olor del café quemado y un leve aroma a amoníaco que emanaba de la limpieza apresurada llenaba el aire, haciendo que cada respiración fuera una lucha. Fue entonces cuando Julián habló, su voz baja, cargada de amenaza velada, pero con una claridad que no dejaba lugar a dudas: si no aceptas lo que te ofrecemos, no habrá más espacio para ti aquí. Clara añadió, con un tono que cortaba como un cuchillo: no queremos más problemas, Elena. Es mejor para todos que entiendas tu lugar. Esas palabras se clavaron en mí como agujas de hielo, y aunque intenté mantener la calma, sentí un temblor que recorría mis manos, un sudor frío que se extendía por mi espalda y un nudo apretando mi garganta. La cocina, antes un refugio solitario, se transformó en una trampa, un escenario donde cada objeto parecía acusarme. El tic-tac del reloj se volvió más intenso, casi ensordecedor, y el olor a jazmín que solía llegar desde la ventana abierta se mezclaba con la sensación metálica de la tensión en el aire. La exigencia era clara, innegociable. No se trataba solo de palabras, sino de una amenaza implícita que cerraba cualquier posibilidad de diálogo o reconciliación. El silencio que siguió fue pesado, como una cortina gruesa que cubría la habitación, y sentí como los ojos de Clara y Julián me atravesaban, juzgándome sin piedad.
Los otros miembros de la familia, testigos mudos, se apartaron discretamente, evitando cualquier mirada que pudiera mostrar simpatía o desafío. La distancia entre nosotros se hizo más palpable, una brecha que parecía imposible de cruzar. En ese instante comprendí que la situación había cambiado para siempre. Ya no había retorno a los momentos anteriores, a esos fragmentos de esperanza tenue que alguna vez albergué. La amenaza ahora era una sombra alargada que se extendía sobre mi futuro. Una barrera que prometía cerrar puertas y romper la última resistencia que quedaba en mí. Sentí, y con una mezcla de miedo y determinación, que debía prepararme para enfrentar lo que venía, porque esta vez la opresión había cambiado de rostro y la batalla no sería solo por un lugar en la casa, sino por mi propia existencia. El tic-tac del reloj aún vibraba en mi pecho, resonando como un latido frío que no podía ignorar. Cerré los puños con fuerza, apretando hasta que las uñas dejaron marcas en la piel, un gesto que contenía el temblor que amenazaba con escapar. No era momento de ceder, no ahora. Debía esperar, medir cada movimiento con precisión. La rabia corría bajo mi piel como un río subterráneo, invisible pero imparable, y decidí que esa corriente se mantendría oculta, lista para desbordar en el momento justo. El aire estaba cargado con el aroma persistente del café quemado, una fragancia áspera que parecía envolverme en una capa de resignación amarga, pero también de alerta silenciosa. Mis ojos se posaron en la sombra alargada que proyectaba Julián contra la pared, un espectro inmóvil que recordaba la amenaza constante, el poder que aún dominaba el espacio. Cada movimiento suyo era una pincelada oscura en el lienzo de mi resistencia, un recordatorio visual de que la batalla no había terminado. Respiré lento, dejando que el aire frío llenara mis pulmones y luego escapara con calma, controlando el ritmo como quien maneja una cuerda tensa a punto de romperse. La tensión no debía explotar en ese instante, era como sostener un volcán dormido, sabiendo que la erupción sería devastadora, pero debía esperar el momento perfecto para liberarla. No era debilidad contener el fuego, era estrategia para que la llama alcanzara su máxima fuerza cuando finalmente se desatara. Un recuerdo fugaz cruzó mi mente, la imagen de mi madre, fuerte y silenciosa, enfrentando tormentas sin perder la compostura, enseñándome que la calma aparente puede esconder un huracán. Esa memoria me ancló, me hizo comprender que la paciencia era mi aliada más poderosa frente a la injusticia que me cercaba. No podía caer en la trampa de mostrar miedo o enojo sin medida, debía ser una presencia firme, invisible pero implacable. El reloj seguía marcando el tiempo de mi espera, su tic-tac un metrónomo que medía la distancia entre la amenaza y mi respuesta. Aunque Julián y Clara parecían dominar el espacio, yo mantenía mi lugar, una sombra que no se desvanecía, un susurro de resistencia escondido en el silencio de la cocina. La mirada afilada de Clara, aunque dirigida a otro lugar, dejaba un rastro en el aire, como un filo invisible que rozaba mi piel sin llegar a herirme, al menos por ahora. El instante se estiró, lento y pesado, como si el tiempo mismo conspirara para que yo no perdiera el control. Los minutos parecían flotar entre nosotros, suspendidos en una pausa que contenía mucho más que palabras no dichas. Sabía que cada segundo guardaba la promesa de un cambio inminente, una tormenta que aún no se permitía desatar pero que se acercaba con fuerza. Mi cuerpo estaba alerta, pero mi mente fría, calculadora, preparando el terreno para el momento en que la ira, contenida como un huracán bajo la superficie, pudiera finalmente romper las cadenas. No era sumisión lo que mostraba, sino una fortaleza contenida, una resistencia que se alimentaba del silencio y la espera. Cada latido reprimido construía un muro invisible contra la opresión, cada respiración profunda era un acto de desafío silencioso. La amenaza seguía ahí, palpable y cercana, pero yo no me entregaba. Había decidido que la explosión no sería ahora, que mi voz no se alzaría en gritos ni lágrimas, sino en un rugido que resonaría cuando el tiempo fuera mío. La lucha no terminaba en ese instante, apenas comenzaba bajo la superficie.
La calma que mostraba era solo la antesala de la tormenta que estaba por venir. Y cuando estallara, todo cambiaría para siempre. El silencio que había seguido a la tensión contenida no duró más que un suspiro, el ambiente seguía cargado, como si la casa misma respirara una amenaza latente. Aun con el control firme que me imponía, sentía el peso de la opresión como un manto que se hacía cada vez más pesado sobre mis hombros. Fue entonces cuando la puerta de mi pequeña habitación, ese espacio reducido que ya parecía una celda, se abrió de golpe sin aviso, el golpe seco retumbando en las paredes como un estruendo repentino que quebró la frágil calma. Julián apareció en el umbral, su rostro endurecido por una ira contenida que ahora se desbordaba con violencia. Sin mediar palabra, arrojó sobre mi cama el antiguo baúl que guardaba mis pocas pertenencias, lanzándolo con tal fuerza que el sonido del impacto se convirtió en un golpe seco que resonó en mis oídos como un disparo. El baúl se abrió de par en par y de él cayeron al suelo, desordenados y rotos, los objetos que yo había cuidado con mimo, libros con páginas dobladas, fotografías descoloridas, un pequeño reloj de plata que perteneció a mi madre y que ahora yacía con la esfera rota, como un símbolo de mi tiempo detenido. El olor a cuero viejo y polvo levantado por el impacto se mezclaba con el aire denso, impregnando la habitación con una sensación de abandono y desprecio. Clara apareció detrás de Julián, con una expresión que oscilaba entre la indiferencia y el desdén, observando el desastre que habían causado como si fuera una obra planeada para humillarme. Sus ojos brillaban con una luz fría, y su presencia aumentaba la presión que sentía, como el peso invisible de un muro que se cierra lentamente, sin posibilidad de escape. En ese momento, comprendí que habían cruzado un límite que ya no tenía vuelta atrás. No se trataba solo de palabras hirientes o exclusiones silenciosas, esta era una agresión directa, una violación a mi espacio más íntimo, un acto destinado a quebrar mi dignidad con la brutalidad de un huracán que arrasa todo a su paso. Mi cuerpo se tensó, la adrenalina recorrió cada fibra, pero mantuve el control, porque sabía que perderlo ahora sería entregarles la victoria que buscaban. Sentí un nudo en la garganta y un frío intenso que se extendía por mi espalda, mientras mis ojos recorrían el desastre, fijándose en cada detalle que gritaba desprecio, la grieta en el reloj, las páginas arrancadas, las fotografías manchadas de polvo y suciedad. Era como si hubieran querido borrar mi historia, mi identidad, dejando solo escombros para que me hundiera en la oscuridad de su indiferencia. El ruido del baúl al caer me recordó al estrépito de la puerta que Julián había cerrado días antes, dejándome atrapada en aquella habitación, confinada a una existencia que parecía no valer nada para ellos. La sensación de invasión era como un cuchillo clavado en mi pecho, una herida abierta que dolía con cada respiración, pero que también alimentaba una furia contenida, lista para estallar cuando llegara el momento. La luz amarillenta del bombillo parpadeaba con lentitud, proyectando sombras que danzaban sobre las paredes agrietadas, reflejando la fragilidad de mi refugio y la amenaza que se cernía sobre mí. El olor a café quemado ya no parecía solo un aroma cotidiano, sino el rastro persistente de un maltrato que se había normalizado, un recordatorio ácido de mi posición relegada. Sabía que Clara y Julián querían que me sintiera invisible, rota, sin derecho a reclamar nada, pero esa violencia había despertado algo en mí que no podía ni quería sofocar. La casa entera parecía contener la respiración, como si esperara el estallido que ya se anunciaba en el aire. Los pasos alejándose de Julián y Clara resonaron con eco en el pasillo, dejando tras de sí un silencio pesado, cargado de una amenaza que no necesitaba palabras para hacerse sentir. Su partida no traía alivio, sino la certeza de que la guerra había cambiado de fase, que el daño ahora era tangible, palpable, y que yo debía prepararme para enfrentar lo que venía con toda la fuerza que pudiera reunir. La ruptura del pequeño reloj de plata, símbolo de mi madre y de un tiempo que parecía congelado en esa casa, era una metáfora cruel. Habían roto no solo mis pertenencias, sino también el hilo que me conectaba con mi historia, con mi identidad.
Esa destrucción material era un golpe directo a mi alma, un acto de violencia que no se podía ignorar ni justificar. Sin embargo, en medio del choque y la indignación, sentí como una chispa se encendía dentro de mí, una llama que no se apagaría con golpes ni desprecios. La furia contenida del paso anterior se transformaba ahora en una determinación férrea, una promesa silenciosa de que no me rendiría sin luchar. Aunque el daño era real y profundo, aún mantenía el control, porque sabía que la explosión debía ser calculada, que el momento de mostrar toda mi fuerza estaba cerca, pero no era todavía. La escalada había sido brutal, un salto de la sombra a la agresión directa, y el mundo que conocía se tambaleaba bajo mis pies. La sensación de que habían cruzado una línea invisible, pero infranqueable para mí, me hizo entender que la paciencia se estaba agotando y que pronto la tormenta que había contenido tanto tiempo se desataría con todo su poder. La casa, con sus paredes desgastadas y sus aromas de jazmín mezclados con el amargor del café quemado, se había convertido en el escenario de una batalla silenciosa donde cada gesto, cada mirada y cada objeto destruido contaban una historia de opresión y resistencia. Sabía que no podía seguir como hasta ahora, que la próxima vez no habría calma ni contención, sino una respuesta que temblaría hasta los cimientos de esta casa y de la familia que me negaba. El límite había sido traspasado con violencia, y el fin de esta espera contenida estaba cerca. La guerra se acercaba, y yo estaba lista para enfrentarla. El golpe del baúl contra el suelo aún retumbaba en mis oídos cuando la puerta se cerró de nuevo con un estruendo seco que pareció sellar mi condena. La oscuridad de mi habitación se tornó más opresiva, y el aire se volvió denso, casi imposible de respirar. Sentí la presión en el pecho, esa mezcla de miedo y rabia que me empujaba a contenerme, a no dejar que la ira me consumiera antes de tiempo. Pero entonces, sin aviso, la voz de Julián irrumpió en el espacio reducido, cargada de una frialdad que cortaba como un cuchillo afilado. Si no te vas ahora, no responderé por lo que pase. La amenaza era clara, brutal, directa. No había lugar para dudas ni para interpretaciones suaves. En ese instante, mi cuerpo reaccionó antes que mi mente, el corazón se aceleró, cada latido retumbaba en mis oídos como un tambor de guerra. Mis manos se cerraron en puños, la piel de mis dedos se tensó hasta doler, mientras una ola de calor subía desde el estómago hasta el rostro, inundándome de un fuego interno que ardía sin quemar, un incendio de indignación contenida. El olor penetrante del amoníaco, mezcla de limpieza agresiva y desdén, se colaba por la rendija de la puerta, mezclándose con el aroma acre del café quemado que parecía impregnar cada rincón de esta casa maldita. Sentí el frío de las paredes desnudas detrás de mí, un frío que calaba hasta los huesos, como si el propio ambiente conspirara para arrastrarme a la sumisión. Pero no esta vez. El tic-tac del reloj de oro resonaba con una intensidad insoportable, cada segundo golpeando mi mente con la urgencia de un tiempo que se agotaba, un tiempo que ellos querían robarme sin piedad. Julián avanzó, y sus pasos resonaron como una sentencia. La sombra que proyectaba parecía alargarse y envolverme, una sombra que no era solo suya, sino de todo el desprecio que Clara y él habían acumulado contra mí. Clara apareció detrás de él, su sonrisa era un veneno frío que me atravesaba el alma, y sus ojos eran dos pozos sin fondo donde se hundía mi dignidad. Sin mediar palabra, se acercó y con una mano temblorosa pero decidida, arrancó de la pared la única foto que quedaba de mi madre y yo juntas. La imagen cayó al suelo y se hizo añicos, los trozos de cristal esparcidos como fragmentos de mi vida rota. El sonido del cristal rompiéndose fue como un grito silenciado, un eco de todas las veces que me habían ignorado, menospreciado y humillado. La luz del bombillo parpadeó violentamente, y una ráfaga de aire frío me golpeó la nuca, como si la casa misma exhalara un suspiro de resentimiento. Mi cuerpo se tensó, la piel se erizó, y un temblor recorrió mis manos mientras me agachaba para recoger los pedazos.
Sentí el corte punzante de un fragmento de cristal en la palma, una herida pequeña pero real, un recordatorio físico de la violencia que me habían impuesto. La sangre caliente en mi piel era un contraste brutal con el frío que me envolvía, una mezcla que me despertó del aturdimiento. Julián habló de nuevo, su voz era un filo que se clavaba sin piedad. Aquí no tienes nada, Elena. Esto no es un hogar para ti, nunca lo fue. Sus palabras caían pesadas, como piedras arrojadas a un pozo oscuro, y yo sentí que el mundo se estrechaba a mi alrededor, una jaula invisible que me asfixiaba. Mi respiración se volvió rápida, casi errática, mientras luchaba contra el impulso de gritar, de romper todo a mi paso para liberar la rabia que me consumía. Pero algo dentro de mí resistía, una llama que se negaba a apagarse, que me impulsaba a no ceder, a no desaparecer en ese abismo de humillación. El aroma a jazmín, que antes parecía una nota dulce y distante, ahora se colaba por la ventana abierta, mezclándose con el hedor de la grasa rancia que emanaba de la cocina. Un contraste insoportable que me recordaba lo lejos que estaba de un lugar donde pudiera respirar libremente. Cada sonido era amplificado, el tic-tac implacable, el leve crujido de mis dedos sangrando al rozar el cristal, el suspiro de Clara que parecía un cuchillo frío rozando mi piel. El rostro de Clara se acercó, sus ojos brillaban con una cruel satisfacción y su voz, baja y venenosa, me hirió con un «no tienes futuro aquí. No eres más que un error que debemos borrar». Era un golpe directo a mi esencia, a mi ser más profundo, una sentencia que resonó en mi alma como una tormenta de granizo que destroza todo a su paso. Mi cuerpo se sacudió, un estremecimiento que mezclaba el dolor físico con la humillación y la rabia contenida. Cerré los ojos un instante, intentando calmar la tormenta interna, pero el sudor frío perlaba mi frente y la mandíbula se apretaba con fuerza, como si quisiera impedir que las lágrimas brotaran y delataran la vulnerabilidad que sentía. No podía llorar. No aquí. No ahora. El silencio que siguió fue más atroz que cualquier palabra. El eco de mis latidos y el tic-tac del reloj eran los únicos sonidos que llenaban la habitación, como un reloj de arena que marcaba el fin de una era y el comienzo de otro caos. Julián y Clara se retiraron lentamente, dejando tras de sí un rastro de destrucción y un aire cargado de amenaza. Pero yo no estaba rota, algo en mí había cambiado para siempre. Sentí una oleada de frío recorrer mi espalda, seguida de un calor intenso que subía desde mis pies hasta la cabeza, una mezcla de adrenalina y determinación que me empujaba a levantarme del suelo cubierto de escombros. Cada fragmento de cristal en mi mano era un símbolo de la batalla que estaba dispuesta a librar, un recordatorio de que, aunque me quisieran destruir, estaba viva y no me rendiría. El tic-tac del reloj se convirtió en un latido sordo, un pulso que marcaba el ritmo de mi resistencia. La cocina, ese espacio de humillación, parecía acercarse con sus aromas a grasa y café quemado, pero ya no me intimidaba. El olor a jazmín, que antes parecía lejano, ahora era un susurro de esperanza, un eco de libertad que aún podía alcanzar. Sabía que a partir de ese momento, nada volvería a ser igual. La casa que me había contenido y oprimido se había convertido en el campo de batalla donde decidiría mi destino. La amenaza de Julián y Clara ya no me paralizaba, era el detonante que desataba mi fuerza oculta. No había vuelta atrás. Una última ráfaga de viento entró por la ventana abierta, moviendo los pedazos de cristal esparcidos en el suelo y haciendo vibrar las cortinas raídas. Sentí el frío en mi rostro, la textura áspera del polvo bajo mis manos, y el sabor metálico de la sangre que comenzaba a secarse en mi piel. Era el preludio de la tormenta que estaba por venir. Me incorporé lentamente, con el corazón aún desbocado, la respiración agitada pero firme. La humillación, el miedo, el dolor se mezclaban en un torbellino de emociones que me impulsaba hacia adelante. Julián y Clara habían cruzado todas las líneas, habían desatado un monstruo que no se quedaría callado ni sometido.
El reloj de oro seguía sonando implacable, pero yo ya no escuchaba su tic-tac como una condena. Era el pulso de la batalla que apenas comenzaba, el latido feroz de una mujer que estaba lista para reclamar lo que le pertenecía. El estallido era inevitable. Solo faltaba el momento preciso para liberar toda la fuerza que llevaba dentro. Y lo sabía. El fin de la espera estaba aquí. La guerra comenzaría en esta casa, entre estas paredes que fueron prisión y ahora serían testigo de mi lucha por la dignidad. La chispa se encendió. Nada volvería a ser igual. No puedo quedarme callada después de todo esto. Siento la rabia ardiendo en mis venas, ese fuego que no se apaga aunque quieran sofocarlo. ¿Acaso tú también has sentido esa impotencia cuando te cierran las puertas y te hacen invisible? No estás sola. Aquí, en cada palabra que comparto, late la voz de quienes han sido silenciados, humillados, apartados sin razón. Si esto te duele, si te indigna, no lo guardes. Comenta. Comparte. Haz que esta historia se escuche más allá de estas paredes. Cuéntame, ¿cuántas veces te has sentido como yo? ¿Cuántas veces te han hecho creer que no mereces un lugar? Tu experiencia importa, tu voz vale más que cualquier herencia injusta. No dejes que el silencio sea cómplice. Dale like si estás conmigo en este grito que no se apaga, si sientes que la lucha por la dignidad es la única opción. Comparte para que otros despierten, para que nadie más tolere que le arrebaten su espacio, su respeto, su vida. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que nos pisoteen? ¿Qué vamos a hacer con este dolor que se vuelve fuerza? Esta historia no termina aquí. Estamos juntas y juntos en esta batalla. No abandones. Habla, reacciona, haz que esto se convierta en el comienzo de algo más grande. ¿Te sumas a esta lucha? El baúl estalló contra el suelo con un estrépito que aún retumba en mi pecho, haciendo que todo mi cuerpo se sacuda como si un terremoto invisible me atravesara. El aire se volvió denso, casi sólido, como si cada partícula se hubiera impregnado del olor punzante del amoníaco y el café quemado que saturaban la habitación. Mi respiración se volvió errática, entrecortada, como si intentara arrancar el aire de un pulmón que se negaba a expandirse. Un sudor frío comenzó a deslizarse por mi espalda, mientras mis manos temblaban involuntariamente, incapaces de encontrar un punto de apoyo en el suelo que parecía desvanecerse bajo mis pies. La carne de mi nuca se erizó, el pulso golpeando fuerte en mis sienes, un tambor implacable que marcaba el ritmo de mi miedo y mi rabia contenida. Los ojos se me nublaron, la visión se volvió borrosa, como si estuviera atrapada detrás de un cristal empañado, incapaz de enfocar los detalles que antes podía distinguir con claridad. Escuchaba el tic-tac del reloj de oro, ese sonido insistente y frío que parecía burlarse de mi desesperación, golpeando sin cesar, marcando un tiempo que no me pertenecía. Cada latido resonaba como un martillo, un recordatorio cruel de que mi espacio se estaba consumiendo, que la sombra de Julián y Clara se extendía implacable, envolviéndome en una jaula invisible. Mi piel se erizó con la sensación de ser vigilada, asfixiada por la presión invisible que oprimía mi pecho, como si la habitación entera se hubiera encogido para aplastarme. Pensamientos fragmentados se agolpaban en mi mente, confusos y rápidos, como ráfagas de viento que no dejaban lugar para la calma. Recordaba fragmentos de mi niñez, los momentos en que creía que todo sería diferente, cuando pensaba que merecía más que una pequeña celda disfrazada de habitación. La incredulidad me golpeaba con fuerza. ¿Cómo habían llegado a esto? ¿Cómo podía sentirme tan pequeña y tan grande al mismo tiempo, en medio de esa tormenta de humillación? La rabia y el miedo se entrelazaban, una danza turbulenta que me arrancaba lágrimas contenidas y un grito mudo que no encontraba salida. El olor a amoníaco se hacía más intenso, quemando mis fosas nasales, mientras el aroma rancio de la grasa y el café quemado se mezclaba en una pesadilla olfativa que se aferraba a mi piel.
Cada inspiración era una batalla, un recordatorio cruel de que estaba atrapada, de que ese lugar que debería ser mi refugio se había convertido en una trampa. Mis músculos se tensaron hasta el límite, rígidos como si la fuerza de la opresión quisiera petrificarme, convertir mi cuerpo en una estatua de miedo y resistencia contenida. La sensación era la de estar flotando en un mar oscuro, sin fondo ni orilla, con la corriente arrastrándome hacia un abismo del que no podía escapar. Un silencio pesado se apoderó del momento, solo roto por el tic-tac insistente y el eco lejano de mis pensamientos desordenados. Fue como si el tiempo se hubiera detenido, congelado en ese instante terrible en que Julián lanzó la amenaza, y yo quedé suspendida en un vacío donde cada segundo se multiplicaba hasta hacerse insoportable. La habitación parecía cerrarse aún más, las paredes apretándose, como si un monstruo invisible me abrazara con sus garras afiladas, queriendo absorber toda mi fuerza y voluntad. Sentí que mi corazón se encogía y se expandía al mismo tiempo, un latido errático que se negaba a rendirse a la desesperanza. Mis ojos se posaron en el baúl tirado en el suelo, un símbolo de todo lo que había sido destruido en ese instante, mis pertenencias, mis recuerdos, mi espacio. La imagen se grabó en mi mente como una cicatriz, una marca indeleble que recordaría para siempre. Fue como si el suelo bajo mis pies desapareciera y yo estuviera cayendo en un vacío sin fondo, donde la única certeza era la soledad y la injusticia. No había nada a donde agarrarme, nada que me sostuviera, solo ese abismo que amenazaba con engullirme. El calor de la rabia comenzó a mezclarse con el frío paralizante del miedo, creando una tormenta interna que me consumía sin piedad. Cada respiración era un desafío, un acto de resistencia contra la opresión que se cernía sobre mí. Sentí la fragilidad de mi cuerpo, al mismo tiempo que una fuerza desconocida comenzaba a nacer en lo profundo de mi ser. Era como si, en medio de ese caos, una chispa de fuego se encendiera, un pequeño rayo de luz que desafiaba la oscuridad que me rodeaba. El tic-tac del reloj seguía, implacable y cruel, pero ahora también parecía un latido que me recordaba que el tiempo seguía su curso, que no podía quedarme atrapada en ese momento para siempre. Aunque el peso de la humillación y la amenaza era insoportable, una parte de mí empezaba a ver más allá del dolor, a sentir que ese instante podría ser el inicio de algo diferente. Pero aún estaba atrapada en la tormenta, sin poder escapar del torbellino de emociones que me envolvía. El sudor frío resbalaba por mi frente, mezclándose con las lágrimas que finalmente rompieron el dique. No había consuelo, solo la cruda realidad de estar sola frente a un enemigo que parecía invencible. Mis manos temblaban, buscando un punto de apoyo invisible, una ancla que me impidiera caer en el abismo de la desesperación. Pero no había nada. Solo el eco de mis propios latidos, el olor a amoníaco y café quemado, y la sombra alargada de Julián y Clara que me acechaba en cada rincón. En ese momento, la habitación dejó de ser un espacio físico para convertirse en un campo de batalla donde se enfrentaban mi dignidad y la opresión. Cada objeto derribado, cada palabra no dicha, cada mirada fría era un golpe que intentaba quebrarme. Pero yo seguía allí, temblando, respirando con dificultad, pero aún presente, resistiendo. Como una llama que se niega a extinguirse, aunque el viento sople con furia. Fue entonces cuando sentí que algo dentro de mí cambiaba, aunque no podía aún entender qué. La realidad se tornó más nítida y cruel, pero también más urgente. El tiempo marcado por el tic-tac no era solo un enemigo, sino una llamada a despertar, a no permitir que me arrebataran mi lugar sin luchar. La habitación opresiva, el olor a amoníaco, la amenaza de Julián, todo eso formaba parte de un tormento que me empujaba hacia un límite que no quería cruzar, pero que debía enfrentar. Mis sentidos se agudizaron, cada sonido, cada olor, cada textura se volvió una señal, un aviso de que debía mantenerse alerta. El aire, pesado y cargado, parecía susurrar secretos que solo yo podía escuchar, mensajes de resistencia, de fuerza oculta.
La sombra de Julián y Clara seguía presente, pero ahora también lo estaba mi voluntad, firme y desafiante, aunque todavía frágil y temblorosa. El impacto de ese instante permaneció grabado en mi cuerpo y en mi mente, un tatuaje invisible que marcaba el inicio de una lucha interna y externa. Sentí como el miedo y la rabia se entrelazaban en una danza peligrosa, un equilibrio precario que mantenía viva mi esencia. No había respuestas claras, solo la certeza de que el mundo que conocía había cambiado para siempre, y que yo debía encontrar la manera de seguir adelante, aunque fuera a tientas, en medio de la oscuridad. El silencio volvió a reinar, pero ahora no era solo vacío, sino un espacio cargado de significado y tensión. Mi cuerpo, agotado y rígido, resistía, y mi mente, confusa y fragmentada, comenzaba a construir un nuevo mapa para navegar aquella tormenta. La habitación se convirtió en un escenario donde la vulnerabilidad y la fuerza coexistían, y yo, atrapada en ese instante, era testigo y protagonista de un momento que definiría cada paso que daría a partir de entonces. La sensación de caída libre persistía, pero en medio de ese vacío, una pequeña chispa de luz titilaba, un reflejo de la lucha que aún no había terminado. Tenía miedo, sí, pero también una rabia que me impulsaba a no rendirme. La opresión me había golpeado con fuerza, pero no me había quebrado. Estaba herida, sí, pero aún viva, y eso era solo el comienzo. El tiempo seguía su curso, implacable, y yo debía aprender a bailar al ritmo de ese tic-tac cruel que marcaba la cuenta regresiva de mi resistencia. El reloj seguía su tic-tac implacable, resonando en mi cabeza como un eco persistente que se negaba a callar. La sensación del baúl derribado aún vibraba en mis manos, un frío punzante que parecía haberse quedado adherido a mi piel, como si el peso de ese momento se prolongara más allá del instante. Cerré los ojos y por un breve segundo, el sonido del reloj se transformó en el murmullo lejano de una risa infantil, un susurro cálido que me transportó a otro tiempo, a un lugar donde la luz era diferente y el aire, menos opresivo. Recordé la casa de mi infancia, aquella cocina inundada por la luz del sol de la tarde, donde mi abuela solía preparar pan casero. El olor del pan recién horneado impregnaba cada rincón, mezclándose con el aroma dulce de la canela y la mermelada de frutas que ella hacía con paciencia. Sentía el calor del horno en mi rostro, la textura áspera de la masa entre mis dedos, y el sonido crujiente al partir una rebanada todavía tibia. Era un refugio seguro, un espacio donde las risas y las historias se entrelazaban con el sabor de la esperanza y la ternura. Allí, en ese pequeño universo, aprendí que el hogar podía ser un lugar de amor y respeto, donde cada persona tenía un espacio digno y un valor incuestionable. Ahora, la comparación con el presente era un golpe que dolía en lo más profundo. La cocina en la que me encerraban era un espacio frío y hostil, cargado de aromas que no traían consuelo, sino humillación, el olor rancio de la grasa, el amoníaco que quemaba mis pulmones, el café derramado que impregnaba las superficies con su amargura. La luz era dura, filtrándose a través de cortinas sucias, y el silencio estaba roto solo por la vigilancia constante de miradas que juzgaban y condenaban. La misma casa que podría haber sido refugio se había transformado en prisión y yo, en prisionera de un destino que no elegí. La diferencia entre el pasado y el presente me golpeaba con fuerza, revelando la injusticia que se había instalado en cada rincón de mi vida. Sin embargo, en medio de esa oscuridad, recordaba algo que nunca debía olvidar, la dignidad que me fue enseñada en esa cocina luminosa de mi niñez. La lección escondida en el aroma del pan casero y en el calor del horno, la certeza de que nadie puede arrebatarme el valor que tengo, ni la fuerza para reclamar mi espacio. Aprendí que el respeto no es un privilegio concedido, sino un derecho inalienable que nace en el reconocimiento de uno mismo. Esa verdad, sencilla y profunda, se convirtió en un faro silencioso que iluminaba mis pasos, incluso cuando todo parecía perdido. Era un principio que me mantenía aferrada a mí misma, una promesa silenciosa de que no me rendiría ante la injusticia.
Pero la sombra seguía ahí, persistente y amenazante, recordándome que esa pausa era solo un respiro momentáneo en medio de la tormenta. La incertidumbre se colaba en mi pecho como un frío insidioso, y la sensación de vulnerabilidad no desaparecía por completo. Sabía que el camino sería largo y difícil, que la lucha apenas comenzaba, y que cada instante podría traer nuevas heridas. La memoria del pasado y la fuerza que me otorgaba eran un refugio, sí, pero también un recordatorio de lo mucho que estaba en juego. La casa no era solo un espacio físico, sino un campo de batalla donde debía proteger mi esencia y reclamar mi lugar. Mientras el tic-tac seguía su ritmo constante, sentí como la tensión latente se mantenía viva, una corriente subterránea que no me permitía bajar la guardia. La luz tenue que filtraba la ventana parecía parpadear, como si compartiera conmigo esa inquietud silenciosa. No había respuestas claras, solo la certeza de que debía avanzar, aunque el miedo y la rabia se entrelazaran en cada paso. En ese instante de calma, entendí que la pausa era necesaria, pero que la tormenta interior no se había calmado. La batalla estaba lejos de terminar, y yo debía estar preparada para enfrentarla con todo lo que era y tenía. El eco del baúl estrellándose contra el suelo se desvanecía lentamente, pero su peso seguía aplastando mi pecho. La memoria del pan casero y el calor del horno me recordaban quién era y de dónde venía, una raíz profunda que me sostenía en medio del caos. La dignidad que me enseñaron no era un lujo, sino un escudo invisible que comenzaba a formarse en mi interior. La sombra de Julián y Clara seguía ahí, al acecho, pero ahora también estaba la luz tenue de mi resistencia, un fuego pequeño pero decidido que no se apagaría tan fácilmente. La incertidumbre se mezclaba con una fuerza nueva, un impulso silencioso que me empujaba a no ceder, a no dejar que el tiempo marcado por el reloj fuera sinónimo de derrota. La casa, el espacio, la opresión, todo eso era un escenario donde se jugaba algo mucho más profundo. La lucha por ser vista, por ser respetada, por ser reconocida como persona completa y valiosa. Y aunque la pausa era breve, la tensión seguía presente, una sombra que se extendía sobre cada pensamiento, cada latido, cada respiración. Sabía que debía seguir adelante, que la historia que vivía no terminaría en esa habitación opresiva ni en ese momento de humillación. Pero también sabía que la batalla sería dura y que la incertidumbre no me abandonaría fácilmente. El tic-tac del reloj seguía resonando en mi interior, un llamado constante a mantenerme alerta, a no permitir que la sombra me consumiera. En ese instante, la luz y la oscuridad convivían, y yo era la única que podía decidir qué camino tomaría a partir de ese momento. La pausa había llegado a su fin, pero la lucha apenas comenzaba, y la sombra persistente me recordaba que nada sería sencillo ni inmediato. El tic-tac del reloj seguía siendo un latido constante en mi pecho, pero ya no era el martillo que aplastaba mi voluntad. Se había transformado en un metrónomo que marcaba el ritmo de una calma silenciosa, profunda y firme. La pausa que me había regalado el recuerdo del pan casero y el calor del horno no fue un simple refugio, sino la antesala de algo que comenzaba a germinar dentro de mí, una decisión que no necesitaba palabras para existir. No era una decisión ruidosa, ni una promesa hecha en voz alta, era un pacto íntimo conmigo misma, un compromiso que se tejía en la sombra, lejos de las miradas inquisidoras y las voces que pretendían acallarme. Sabía que debía actuar, pero aún no era el momento de mostrar mis cartas. Había aprendido que el silencio puede ser más poderoso que cualquier grito y que la espera, cuando está cargada de intención, es una fuerza en sí misma. En ese estado de quietud vigilante, sentí el peso de un objeto escondido en mi bolso, una pequeña caja metálica con bordes desgastados que había encontrado días atrás entre los papeles olvidados en el estudio de mi padre. Dentro guardaba documentos, fotografías y notas que podrían cambiarlo todo, aunque nadie en la casa sospechaba de su existencia. Era mías bajo la manga, una reserva secreta de verdad y evidencia que aguardaba pacientemente para ser revelada en el momento justo.
El roce frío de la caja contra mi piel era un recordatorio tangible de que tenía algo con que enfrentar la opresión. Algo que podía romper el silencio impuesto y devolverme el espacio que me habían negado. Me sentía, por primera vez en mucho tiempo, dueña de una fuerza invisible pero palpable, como si hubiera encendido una chispa en la oscuridad que empezaba a iluminar mis pasos futuros. No era una fuerza explosiva ni inmediata, sino una llama contenida, lista para expandirse cuando decidiera dejar de callar. Mis sentidos estaban alertas a cada sonido, cada susurro del ambiente en la casa. El leve crujido del suelo bajo mis pies, el aire denso que se colaba por la ventana entreabierta, el aroma tenue a café quemado que aún persistía en la cocina, todo parecía conspirar para mantener la tensión en un equilibrio frágil. Pero yo ya no era la misma que temblaba encerrada en aquella habitación pequeña y oscura. Había algo en mí que se había reconstituido en secreto, una semilla de resistencia que se alimentaba de cada injusticia y humillación. Mi respiración, antes errática y agitada, se había vuelto profunda y controlada, y cada latido de mi corazón resonaba como un tambor de guerra silencioso. La seguridad que ahora emanaba no era una arrogancia vacía, sino la certeza tranquila de quien ha encontrado un recurso oculto, una vía para recuperar lo que le pertenece. En ese instante, el tiempo parecía detenerse y el mundo se reducía a la sensación del metal frío en mis dedos y al eco lejano, del reloj que seguía marcando el ritmo, implacable pero ahora aliado. La casa que antes era una jaula parecía menos impenetrable, porque yo estaba cultivando una fuerza que ellos no podían ver ni prever. La sombra de Julián y Clara seguía al acecho, pero su poder comenzaba a ser desafiado por una voluntad que crecía en silencio, invisible pero firme. Había aprendido que la verdadera batalla no siempre se libra con gritos o confrontaciones abiertas, sino con movimientos sutiles, con la paciencia de quien sabe cuándo atacar y cuándo esperar. La calma que sentía era como la quietud antes de la tormenta, esa tensión que se acumula en el aire y que anuncia que algo está por cambiar. No había marcha atrás, pero tampoco prisa. Mi decisión era un secreto bien guardado, un fuego lento que consumía mis dudas y temores para transformarlos en una energía serena y decidida. Mientras el día se deslizaba hacia la noche, la luz que entraba por la ventana se volvió más tenue y el aire más fresco, como si el mundo también respirara en espera. En ese momento comprendí que la transformación no sería inmediata ni evidente, pero que ya no estaba en manos de otros decidir mi destino. La caja metálica en mi bolso era más que un objeto, era el símbolo de mi poder oculto, mi reserva silenciosa que esperaba el instante preciso para emerger y cambiar el juego. En la penumbra de aquella habitación sentí como la tensión crecía, como la cuerda de un arco que se tensa antes de lanzar la flecha. Todo estaba listo, aunque nadie más lo supiera. La sombra persistía, pero ahora era una sombra que yo comenzaba a dominar, no a temer. La promesa de acción estaba allí, latente, esperando para romper el silencio y transformar la oscuridad en luz. Solo quedaba un paso, un movimiento invisible para los demás, pero decisivo para mí. La calma era solo una máscara, un velo sobre el fuego que ardía en mi interior. Y en esa quietud, la certeza se volvió implacable, algo estaba por suceder. La noche estaba lista para ser testigo. El cambio, también. El momento ha llegado. La decisión que tomé en silencio, aquella que guardé como un secreto entre el latido constante del reloj y el frío metal en mi bolso, se convirtió en una sombra que me acompañó en cada instante desde entonces. No era una decisión impulsiva ni una reacción visceral, era el resultado de años de acumulada indignación, de humillaciones que se habían convertido en cicatrices invisibles, pero profundas. Ese momento de calma contenida, esa promesa silenciosa de que algo estaba por cambiar, se había transformado en el motor que impulsaba cada uno de mis movimientos, aunque aún nadie en la casa lo sospechara. Sentía como la tensión vibraba en el aire, como una cuerda tensada al límite,
lista para soltar la flecha que atravesaría la mentira y la opresión que Julián y Clara habían impuesto en mi vida. Pero todavía no era tiempo de revelar todo, de desatar la tormenta que llevaba dentro. Había aprendido que la paciencia no es sinónimo de debilidad, sino una estrategia silenciosa, un arte de esperar el momento preciso para que la verdad explote con toda su fuerza. Cada día, al cruzar los mismos pasillos que antes me parecían prisiones, sentía una nueva energía crecer en mi interior, una fuerza que me hacía invisible para ellos, pero imparable en mi propósito. A pesar de la vigilancia constante, de las miradas cargadas de desprecio y los comentarios punzantes, yo estaba construyendo un refugio secreto, un espacio donde mi voz podía existir sin miedo. La caja metálica que llevaba conmigo era más que un objeto, era la llave que abriría las puertas de ese refugio, la evidencia que desarmaría el poder que se creía absoluto. En la penumbra de la noche, cuando el mundo se silenciaba y las sombras se alargaban, sentía que mi plan comenzaba a tomar forma, como una flor oscura que se abre lentamente bajo la luna. No podía prever con exactitud cómo reaccionarían, ni cuánto tiempo tardaría en derribar los muros que me aprisionaban, pero la certeza de que el cambio era inevitable me daba fuerzas para resistir. La opresión de Julián y Clara había sido un peso insoportable, una cadena invisible que me mantenía encadenada a un destino que no elegí. Pero ahora, esa cadena estaba a punto de romperse, no con ruido ni violencia, sino con la fuerza implacable de la verdad que emerge desde la sombra. La casa que antes era un laberinto de silencios y humillaciones se había convertido en el escenario de una batalla invisible, donde cada gesto, cada mirada, cada palabra contenida, era una pieza más en el juego que yo dirigía desde las sombras. Y aunque ellos se creen dueños absolutos de ese espacio, no saben que el poder verdadero no siempre es el que se muestra con violencia o amenazas, sino el que se oculta en la paciencia y la estrategia. El tic-tac del reloj, antes símbolo de mi encarcelamiento, ahora era el latido de mi resistencia, marcando el compás de una revolución silenciosa que estaba a punto de estallar. En la quietud de la noche, mientras la casa dormía bajo un manto de indiferencia, yo sentía como la tensión crecía, como si el aire mismo se cargara de electricidad, anunciando que todo estaba por cambiar. La sensación era como la de un volcán dormido, cuya calma aparente esconde la furia que pronto arrasará con todo a su paso. Julián y Clara no pueden imaginar que, detrás de mi aparente sumisión, hay una fuerza que se alimenta de cada injusticia, una llama que crece con cada humillación y que pronto iluminará la oscuridad que me rodea. No sé aún cómo será el desenlace, ni cuánto dolor traerá, pero sé que no puedo seguir siendo prisionera de su poder. Esta es mi historia de resistencia, de lucha silenciosa, y la promesa de que la opresión no es eterna. Sé que a quienes han sufrido como yo les resonará este impulso, esa necesidad de romper el silencio y reclamar un lugar digno. Por eso te invito a no mirar hacia otro lado, a no permitir que el miedo o la indiferencia apaguen esa chispa que todos llevamos dentro. Si alguna vez te has sentido atrapado, humillado o invisible, acompáñame en este camino que apenas comienza. No estamos solos, y juntos podemos transformar la oscuridad en luz. Hay algo que está por suceder, algo que cambiará todo para siempre, y quiero que lo vivas conmigo. No te quedes en silencio. Comenta, comparte, suscríbete. La historia que estoy a punto de contar no es solo mía. Es la de todos los que alguna vez sintieron que el mundo les daba la espalda. La hora de actuar ha llegado. No cierres los ojos. No apartes la mirada. Porque en la próxima página, el juego cambiará. Y cuando eso suceda, nada será igual. Ya no hay vuelta atrás. El reloj sigue su marcha. Y yo también. Esta vez, para ganar. ¿Estás listo para ver lo que nadie se atreve a mostrar?